Incluso estamos hablando de gente que pudo haber fallecido por la falta de ciertos medicamentos. Sí, y hablamos de los amparos judiciales también a los que tienen que recurrir a estas familias, a estos padres, para poder tener un acceso a la salud como es debido para estas personas. Por eso ya queremos saludar a nuestros invitados, a nuestras invitadas, en este caso Bárbara Correa nos acompaña. Ella es integrante de la Asociación Paraguaya por la Epilepsia, ASOPALEP. ¿Cómo te va, Bárbara? Bienvenida. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente a la prensa porque nos están dando la voz que nosotros como comunidad necesitamos, ¿verdad? Que nos escuche el pueblo paraguayo, en especial el Ministerio de Salud, porque es una problemática que no está acabando y lastimosamente tenemos que recurrir a este tipo de recursos, ¿verdad? Para que podamos ser escuchados. Claro, no es fácil, ¿verdad? Tener que salir a dar la cara, mostrar la cara, contar tu historia, contar el caso de uno o más niños, incluso en representación de la asociación, en televisión, ¿verdad? No es fácil tener que desnudar la realidad de una familia. Así mismo, no es nada sencillo y esta realidad es la realidad de muchas familias que hoy yo estoy representando a estas 650 familias que forman parte de la asociación. ¿Cuántos casos se cree que hay en Paraguay de personas con epilepsia? ¿Hay alguna forma de cuantificar, por lo menos cercana? Y la verdad que ese dato quizás tengan los neurólogos, ¿verdad? Pero dentro del grupo que formamos parte, ¿verdad? Somos más de 650 familias. ¿Son niños y niñas o también personas adultas? Este grupo es de niños y niñas, ¿verdad? Después hay otro grupo de adultos, pero ese grupo yo desconozco porque mi familiar es una persona bebé, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es el problema en sí? ¿Cuál es? ¿La falta de ciertos medicamentos? ¿Cuál es el problema, Bárbara? Bueno, nosotros primeramente levantamos la voz y dijimos que hasta aquí llegamos y basta ya de que el Estado nos tenga así. Quería mostrar la foto de Eduardito. Él es un bebé que murió hace poquito justamente por la desidia del Estado. No recibió su tratamiento a tiempo. Su abuela nos autorizó a que podamos mostrar su fotografía, ¿verdad? Él estuvo con una solicitud de amparo judicial que lastimosamente no llegó a salir. Bárbara, ¿a los cuántos meses o no sé si ya tenía el año de edad cuando él muere? Él tenía 3 años. 3 añitos. Sí. Bueno, antes de continuar, porque veo que acá tenés más fotos también, queríamos también saludar a Lucía Ishi, ella es abogada de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le va? Gracias, abogada, por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por el espacio. Doctora, ¿ustedes cómo están trabajando con este caso, con este tema en realidad? La Defensoría del Pueblo es la encargada de presentar los amparos ante el Poder Judicial. Con respecto a la epilepsia tuvimos el año 2025 unos cuantos tropiezos, porque en primera instancia ganábamos los amparos, pero el Ministerio de Salud apelaba. Los motivos legales eran ilegales, no eran acordes a la situación. ¿Qué decían, doctora? En la mayoría de los amparistas son asegurados de IPS. Sí. Esa es una discusión tan amplia pero tan sencilla a la vez. ¿Por qué no demandar a IPS? La ley de IPS en su artículo 33 de prestación de servicios de salud habla y es muy claro con respecto a lo que debe de proveer a sus asegurados y adherentes. Sí. Y también habla de la prohibición de que el Instituto de Previsión Social pueda comprar algo que no esté dentro del Vademecum. Por ende, dirigimos la acción judicial al ente encargado por la Constitución y por la ley, que es el Ministerio de Salud, que es el encargado de dar la cobertura universal. Por más de que la persona era asegurada del IPS. Por más que la persona sea asegurada de IPS o sea del sector privado. Okay. Para ello también nos sustentamos y nos avala la ley 1032, en donde se crea el Sistema Nacional de Salud. ¿Quiénes componen el Sistema Nacional de Salud? Todos los entes que prestan salud, tanto privado
como público, el hospital militar, el hospital de policía, el IPS y todos los sanatorios que sean habilitados por la Superintendencia de Salud. Perdón, doctora, ustedes como defensores llevaban los amparos direccionados, vamos a decir, contra el Ministerio de Salud, pero ¿cuál era el argumento legal que ellos presentaban para pedir la apelación? La apelación, el argumento era es un copy-paste de casi todo un año, que el insumo que los bebés estaban solicitando no se encontraba en el cuadro básico del ministerio, como también de que eran asegurados de IPS. Ambos argumentos son bien refutados en nuestros escritos de inicio. Y perdón, cuando IPS tiene un vademecum, Sí. una lista de medicamentos. Así mismo. Cuando el hijo del asegurado no encuentra ese medicamento, Está IPS no puede comprar, No puede comprar, por más que recete un médico de IPS. salvo que el Consejo Administrativo así lo autorice. Para estas situaciones, el IPS crea el anexo 1 por riesgo de vida, en donde los médicos están habilitados para recetar cualquier medicamento, dispositivo o tratamiento que no se encuentre dentro ¿Y del... los medicamentos es uno solo o son varios los medicamentos? Los medicamentos que estamos solicitando por orden judicial la mayoría son para epilepsia refractaria. Significa que son niños que ya No responden no responden a los tratamientos convencionales, farmacológicos ni nada. Y esos dispositivos, esos medicamentos no se encuentran dentro del cuadro básico tanto del Ministerio de Salud como del IPS. ¿Y no se puede incluir eso en la lista? Eso sería un trámite administrativo y sería ¿Y como defensoría no pueden ir por esa acción? También. Es más, te comento que nosotros ya cumplimos casi 5 años de hacer presentaciones de amparos. Gracias a las presentaciones reiteradas de medicamentos que se solicitan durante años, el Ministerio de Salud ya hace compra a través de LPN de medicamentos que anteriormente No estaban. se compraban solo por orden judicial. ¿Y por qué no lo hacen con este caso también entonces? Esa pregunta deberíamos trasladar al Ministerio de Salud. ¿Y son medicamentos difíciles de conseguir o caros? ¿Cuáles Son medicamentos de alto costo. Y otro agravante que tiene este panorama, que es el de los niños con epilepsia. El año pasado, con la resolución 855, el Ministerio aprobó la guía de tratamiento para pacientes con epilepsia. Irónicamente, dentro de esa guía se encuentra cada uno de estos medicamentos y dispositivos que nosotros requerimos judicialmente, a los cuales ellos también se oponen en tribunales, teniendo una guía que les dice indiquen este medicamento, donde dice indiquen este medicamento o este dispositivo. Ahora, ¿cuántos amparos más o menos sobre niños que necesitan medicamento para la epilepsia refractaria promovieron ustedes? En el año 2025 habremos 60. 60 amparos. En total, la Defensoría del Pueblo presentó 1.100 amparos. En total de distintos casos. De toda la... ¿Tema salud nomás? Tema salud. Tema salud. Pero y de ellos son 60 niños. Sí. Por casos de medicamentos para epilepsia. Medicamentos y dispositivos. Y están también los pedidos de estudios genéticos. ¿Y de esos se conoce cuántos finalmente apeló el Ministerio de Salud? Este año apeló absolutamente todos, 100%. Y Bárbara, ¿y estos medicamentos no tienen sustituto, digamos, en lo que es el vademecum de IPS ni en el Ministerio de Salud? ¿Son medicamentos específicos que sí o sí se necesitan? Así es, son medicamentos que no tienen sustitución acá, ¿verdad? En mi caso, nosotros tenemos el amparo que ganamos, por decirlo así. Pensé que fue un logro decir... qué suerte, me aprobaron, me autorizaron, pero no sirve de nada que el Estado te autorice el amparo, porque al final no te compran el medicamento. O sea, en la vía judicial a vos te dijeron ok, sí, pero el Ministerio apeló también. No apeló. ¿No? El Ministerio autorizó todo. Apeló, pero ganamos en segunda instancia. Pero al final no te compraron el medicamento. No. ¿Quién es él? Él es mi hijo. Él se llama Maximiliano Flores. Él va a cumplir 2 años este domingo. Y nosotros tenemos crisis que son en estos últimos meses fueron muy frecuentes. ¿Cada cuánto? Y él generalmente tenía crisis 2 veces al mes, pero este mes de diciembre
tuvo como 6 crisis y todas sus crisis son de difícil control. Eso significa que sí o sí hay que llevarle a una urgencia y que se le pueda administrar un medicamento para sedarle, ¿verdad? Es decir, ustedes 6 veces fueron en diciembre a una urgencia más o menos. Nos fuimos, pero yo soy licenciada en enfermería, entonces con autorización de su neurólogo, entonces yo le administro ya la dosis de rescate, Claro. ni bien pasan los 5 minutos que no cede la crisis, y una vez que cede, ahí recién nos vamos al hospital para monitorización y observación. ¿Cada cuánto él debería de recibir el medicamento que vos estás esperando que te compre el ministerio? Nosotros estamos esperando la compra de un medicamento que se llama fenfluramina. Es un medicamento que no hay acá. Es un medicamento que se importa desde Estados Unidos o de Europa. Y es un medicamento muy costoso. ¿Cuánto? Y según lo que yo estuve viendo así por internet, ¿verdad? Es muy variable el costo. Realmente no sé exactamente cuánto está, pero me salen costos desde 12 millones, 16, ¿Y eso de para un tomar una solo vez frasco. o es para tomar ya de manera permanente, digamos? Y es un frasco de un jarabe. Él tiene indicado el frasco del jarabe para cada mes. En total son ¿Un frasco por mes? un frasco por mes. Y Perdón. un frasco cuesta ese precio más o Y menos. para ahondar nomás sobre la epilepsia refractaria, sería la que no reacciona a ningún medicamento, básicamente. Así mismo es. La refractaria sería ya cuando ya es de difícil control, cuando ya no hay fármacos que respondan bien al tratamiento. Entonces se ven otros tratamientos, ¿verdad? En este caso, el mío es lo del medicamento que es fundamental para su tipo de epilepsia. Perdón, y en este caso, en el caso de ustedes, está la autorización en 2 instancias, decía doctora, y esto no es desacato cuando hay una orden judicial y no se cumple. Justamente sobre ese punto, el defensor del pueblo, antes de terminar el año, había presentado un requerimiento ante el Ministerio de Salud para solicitar un informe del motivo por el cual no se está realizando las compras y en su defecto se articule todos los mecanismos administrativos y legales para que se realicen las compras que por orden judicial ya están firmes. Claro, porque debería comprar. Claro, perdón, ¿desde hace cuánto está firme? ¿Cuándo se ganó esa segunda instancia, abogado? El de Noviembre. En noviembre. Noviembre. Yo tengo, desde octubre tengo uno que está esperando. Claro. Y esto, para la gente por ahí que está viendo, esto, si la gente recurre va a encontrar asesoría jurídica también Va a en la encontrar Defensoría. contención y asesoría jurídica y la representación ante tribunales, totalmente gratuita. Gratuito. Sí. Está también con nosotros por Zoom la doctora Cintia Florentín. Ella es presidenta de la Liga de Médicos de Lucha contra la Epilepsia. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Agradezco que nos estén dando este apoyo, dando luz a esta lucha que acompañamos a los pacientes porque estamos de manos atadas. No podemos, sabemos lo que tenemos que hacer y no podemos porque no tenemos los recursos necesarios para poder darle el tratamiento a nuestros pacientes. Y es un tema exclusivamente de recursos, doctora, en este caso. Y en este caso yo creo que es falta de gestión, probablemente también falta de recursos económicos, porque ya hay unas guías en donde justamente participamos varias asociaciones de pacientes, sociedades científicas, la misma Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia participó en su elaboración. Fue aprobado por el Ministerio de Salud, la misma ministra de Salud fue la que firmó la guía nacional, fue promocionado también, eso está pendiente para este 2026, que esto pueda estar al alcance de todos los médicos desde la unidad de salud familiar hasta pasando por los médicos generales y para que los pacientes puedan llegar en el caso de que sea una epilepsia con un tratamiento especializado como son las epilepsias de difícil control. Doctora, sí, hay que explicar un poco a la gente que por fortuna quizás tenemos que decir que no está en una situación similar, no tiene a un niño con epilepsia refractaria.
¿cuáles son los detalles que podemos explicarle a la gente para que entienda la gravedad del hecho de que estos niños no estén teniendo estos medicamentos que están en la guía? Sí, realmente acá lo que quiero en primer punto aclarar y desestigmatizar el diagnóstico de epilepsia. Sí. ¿Sí? El 70% de los pacientes se manejan y están libres de crisis si toman su medicación, si toman su medicación anticrisis. Estos chicos que tienen epilepsia de difícil control o epilepsia refractaria o fármaco resistente son aquellos en los cuales tomaron ya 1 o 2 fármacos, uno tras otro o 2 al mismo tiempo y aún así continúan teniendo crisis, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de controlar las crisis epilépticas? Que estos chicos, si no lo controlamos, empieza el deterioro a nivel cognitivo. Entonces, decía una mamá, siempre le recito a ella, ¿verdad?, que la epilepsia es como un monstruo que te roba a tu hijo día tras día y realmente se nota porque el niño antes sonreía, después ya no sonríe tanto, ya deja de sonreír, porque como las crisis son tan continuas, afecta todo tipo de funcionalidad en ese niño y expone además de una situación que se llama muerte súbita por epilepsia, que eso ocurre en 1 de cada 150 niños que tiene epilepsia de difícil control. Doctora, ¿se calcula cuántos niños estarían con esta condición en Paraguay? ¿Hay alguna forma de calcular? Hay una forma de calcular, correctamente dicho, porque en Paraguay no tenemos estadísticas. Ahí ya se nota el interés también que debería de haber, ¿verdad?, para poder tener esa previsión de fármacos esenciales para el tratamiento de epilepsia. Por eso que a fin de año siempre se acaban los fármacos básicos en las farmacias en la farmacia a nivel del Sistema Nacional de Salud. Y te decía, ¿verdad?, que estos chicos no están incluidos también los adultos, ¿sí? Se calcula que 700.000 personas en Paraguay padecen epilepsia. Es más, la epilepsia es mucho más frecuente que otras enfermedades neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer. ¿Y es entendible por el costo o por alguna otra justificación que el IPS ni el Ministerio de Salud tengan medicamentos porque acá pues no es un medicamento alternativo, es un medicamento sumamente necesario para crisis que no responden a otro fármaco? ¿Es entendible que no tengan ni IPS ni el Ministerio de Salud estos fármacos? Y la verdad es que esto es como que con el advenimiento de la ciencia, los avances que hay a nivel mundial, cada vez estuvimos solicitando los medicamentos más especializados para nuestros pacientes, que es lo que se hace en el mundo. Entonces, es ir ayornándose a lo que se está haciendo en el mundo, trayendo eso también para nuestros niños aquí en Paraguay. Entonces, como decía recién, yo le escuchaba a la abogada, la doctora Lucía, sí. Esto ya figura en las guías. O sea, esto no es algo nuevo. Ya está, es más, se estuvo haciendo. Hay muchos chicos que ya tienen, ya son portadores del estimulador del nervio vago, por ejemplo, ya fueron candidatos operados y libres de crisis epilépticas tras una cirugía de epilepsia, pacientes que están libres de crisis realizando una terapia cetogénica o recibiendo tratamiento especializado, por ejemplo, en otros síndromes, por ejemplo, el síndrome de Rett. El tema está en que tenemos que ajustar para que no le falte a nadie su tratamiento. Claro. Porque ese es el problema, le está faltando a los pacientes su tratamiento. Desde un ácido valproico, que como usted te dijo, el caballito de batalla del neurólogo, esto falta. ¿Cuánto cuesta ese medicamento básico, por ejemplo, doctora? Y el jarabe de ácido valproico probablemente estará por 50.000 guaraní el frasco. ¿Y eso no hay en el sistema de salud? No. Ahora mismo no estaba viendo. ¿Y en IPS? A ambos lugares. ¿Y en IPS, doctora? Tengo entendido hasta la fecha que tampoco. Doctora, solamente tenemos comprimidos, ¿verdad? Eso a veces limita mucho porque
tenemos niños Claro. chiquitos que no pueden tragar Claro. pastillas. Ahora, ¿y en qué casos se suele necesitar el dispositivo que tengo entendido tiene un costo aún mayor? Y el estimulador del nervio vago estará por los $50.000 más o menos, según tengo entendido. Ujú. Pero finalmente esto se utiliza el estimulador del nervio vago cuando el paciente justamente tiene una epilepsia refractaria o fármaco resistente, cuando no responde a los medicamentos. Entonces se evalúa si el paciente no es candidato para cirugía de epilepsia. Por A o B o C motivo, la terapia cetogénica no se puede realizar en ese paciente. El tratamiento que te queda es colocarle un estimulador del nervio vago. Claro. ¿Qué es lo que hace ese dispositivo? ¿Verdad? Se coloca a través de una cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir eso? Ese se coloca en el mismo día y al día siguiente el paciente ya se puede ir a su casa. Se coloca detrás del músculo del pectoral mayor, o sea, el dispositivo tiene un electrodo que va por el nervio vago acá en el cuello. Sí. Entonces, después de la colocación, en 2 semanas, ese dispositivo se prende y lo que hace es detectar las crisis y si lo llega a detectar el dispositivo, entonces corta la crisis en ese momento. También tiene un dispositivo externo que se llama imán, que cuando los padres detectan la crisis, también los padres mismos, es como un reloj que Claro. le pasan por el pecho, por donde está el estimulador, y corta la crisis. Ah. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es combinar los tratamientos. Entonces le damos fármaco, le damos estimulador del nervio vago, Sí. o le combinamos con aceite de CBD, le damos el BNS, terapia cetogénica, y con eso el paciente y la familia tiene calidad de vida y tiene funcionalidad. Pero eso es para cuando no, para los casos de refractaria nomás, doctora. El 30% de pacientes que no responden a medicación. Para ese caso es. Ok. Y esos eh, dispositivos, perdón doctora, esos dispositivos ya no se retiran, tienen un tiempo determinado nada más que el paciente puede usar y después se le retira, ¿cómo es? No, esos dispositivos no se retiran. Ah. No se retiran. O sea, ya le salva la vida, ya de por vida uno está sujeto a eso. Así mismo es. ¿Y los estudios genéticos, doctora, por qué no se hacen? Por el alto costo. ¿Cuánto cuesta un estudio, por ejemplo? Y estará entre los 8 y 13 millones de guaraníes un exoma. ¿Y eso de qué manera contribuye al tratamiento, digamos? ¿Es muy importante o es accesorio, Es digamos? muy importante porque contribuye a que nosotros podamos ofrecer medicina de precisión. Ah, Por ok. ejemplo, tenemos un paciente que tiene una mutación genética en los canales de sodio, en que donde tiene un mi grupo bebé. de fármacos, o sea, la mutación que tiene el paciente determina la pérdida de la funcionalidad o la ganancia de la funcionalidad. Entonces hay un grupo de fármacos que podés usar y otro grupo de fármacos que no podés usar. O por ejemplo, si vos tenés un paciente con síndrome de Rett y tiene la mutación clásica, entonces la posibilidad de indicarle trofinetide está. Por ejemplo, hay medicamentos como lo que mencionaba la señora, la fenfluramina, que son utilizados para casos específicos de pacientes con síndrome de Dravet. No es que le indicaba a cualquiera también. Entonces, Doctora. contribuye a esa medicina de precisión. ¿Y hay chances ya que estaban hablando acá de la posibilidad o de la ausencia de los medicamentos, tanto en el Ministerio de Salud como en IPS, hay chance de incluir estos medicamentos en las listas, tanto de IPS como del sistema de salud pública, o si no es una posibilidad, o hay un trabajo que se puede hacer en ese sentido desde la liga de ustedes, por ejemplo? Y miren, nosotros lo que hacemos es justamente este trabajo científico que fue la elaboración de las guías nacionales. Desde que vos tenés una guía nacional, el resto que forma parte del Sistema Nacional de Salud se tiene que ayornar a indicar, o sea, el médico está obligado a indicar lo que ya está escrito. Porque médico legalmente, nosotros porque no hay nomás, no podemos dejar de prescribir. Ahí está el primer punto.
Y el segundo punto es trabajar con estas instituciones para que se haga la gestión, para que se pueda proveer. De hecho que ya la leche para la terapia cetogénica ya está registrada en nuestro país, que suele ser uno de los puntos que suelen cuestionarnos, que no está registrado en el país, ya está registrado, por ejemplo, ¿verdad? Después, el estimulador del nervio vago ya tiene registro a nivel país, tiene registro sanitario. No va a ser de uso compasivo, ya está, ya no es que se va a traer exclusivamente, ya está registrado. Entonces, lo que nos faltaría es que, y que justamente tenemos que seguir trabajando con la institución, con el ministerio, y que el ministerio trabaje con las farmacéuticas para que siga trayendo los fármacos más de nueva generación para utilizarlos a nivel nacional para todos los pacientes, porque puede pasar que hay pacientes que no responden al ácido valproico, pero te responden a un fármaco que no está dentro del vademecum, que es la cosamida, por darle un ejemplo. Sí. Entonces, o brivaracetam, por ejemplo, que no está dentro del vademecum ministerial ni del IPS, pero que sí ya son fármacos mucho más refinados, ¿verdad? Claro, con menos efectos secundarios también, ¿verdad? Tienen menos efectos secundarios, son más eficaces, más específicos también. Entonces, hay tratamientos para que podemos ofrecerle a los pacientes también. Muchas veces eso es lo que nos limita. Sí. Porque lo que pasa es que también hay que entender que la epilepsia no es como darle un tratamiento antibiótico a un paciente que tiene una infección y vos le das por 7 a 14 días y terminó la historia. Sí. La epilepsia requiere un tratamiento crónico de mínimamente 2 a 5 años o inclusive de por vida. Entonces, tenés que tener un sistema o un bolsillo, como pobres los padres que están siempre luchando, o las familias mismas, porque la epilepsia no es solamente de niños, también es de adultos, por sobrellevar día a día, mes a mes. Algunos usan 3 o 4 fármacos. Imagínense todo el presupuesto que lleva y encima se acaban los medicamentos. Llegado un cierto tiempo, uno le puede decir a la epilepsia de tu hijo: espera que un ratito, que cuando tengamos la farmacia del Sistema Nacional de Salud, vamos a volver a retomar el tratamiento. Totalmente, claro. Doctora, queremos pedirle unos minutitos, por favor. Muy interesante todo lo que nos está diciendo, y también aquí a las invitadas que están en piso, porque tenemos que hacer una pausita. Breve corte y ya volvemos. Dale, gracias. Muy bien, seguimos hablando nosotros en esta tarde-noche de epilepsia y sobre todo la lucha de padres, madres para conseguir medicación que no hay en IPS, que no hay en el sistema de salud y que tienen que recurrir a amparos en general con la Defensoría del Pueblo. Así es. Bárbara Correa, que es una madre, justamente nos estaba contando un poco el caso de su hijo, y nos decías, Bárbara, en el caso de tu bebé, en diciembre empeoraron las crisis, y en ese caso, ¿qué medicamento le suministras? ¿Y es uno que vos tenés que comprar? El medicamento de rescate es lo único que me queda, ¿verdad? Porque al tratamiento de fármacos ya no está haciendo efecto, ¿verdad? Entonces el medicamento de rescate me suelen dar en Acostaño, en la urgencia, cuando nos vamos justamente después de sus crisis, cuando le llevo dormido, ¿verdad? Con oxígeno. Y ahí es que me dan para que yo tenga una reposición en mi casa en caso de emergencia, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, yo quería hacer un llamado al Ministerio de Salud y al presidente, sobre todo a Santiago Peña, que se pasa viajando y ¿por qué no nos da ese presupuesto a los de salud, por ejemplo? Porque ahora mismo en los hospitales, así como dijo la doctora Cintia Florentín, no hay medicamentos básicos como el ácido valproico. No hay levetiracetam. Son medicamentos que sí o sí un niño con epilepsia necesita en jarabe, ¿verdad? Justamente porque hay niños que son muy chiquitos, que son bebés, y no se les puede dar como alternativa un comprimido, ¿verdad? También hoy, durante la marcha que hicimos frente al ministerio, habían madres que estaban comentando, hay una terapia que es la terapia cetogénica, que es una dieta
para poder justamente controlar las crisis cuando los fármacos ya no están tampoco resultando, ¿verdad? Y es una dieta muy costosa, porque hay aceites, hay leches que son Hay especiales. mucha proteína, digamos, ¿verdad? Así mismo, tiene proteínas y también tiene triglicéridos. El niño tiene que estar en buen estado de salud para poder hacer esa dieta. No es que cualquier niño pueda acceder a esa dieta. Y hoy, por ejemplo, algunas mamás estaban contando que como el Ministerio de Salud no está comprando ahora los medicamentos, ella le está dando la leche vencida. Nos estuvo comentando que la leche venció en noviembre y que el Ministerio de Salud le está proveyendo esa leche. O sea, vencida. desde el propio ministerio le dan leche vencida. Así estaban comentando que le están dando por lo menos eso para mientras, para que no se queden sin la leche, ¿verdad? Pero eso es una vergüenza. Yo creo que cualquier funcionario público del Ministerio de Salud o el Santiago Peña jamás le daría a sus hijos, a sus familiares algo vencido, ¿verdad? Imagínense a un niño que tiene epilepsia otra vez, darle algo vencido que no sabes cómo puede tomar ese cuerpito un medicamento vencido, ¿verdad? Y hoy fue una vergüenza que ni siquiera se asomaron frente al Ministerio de Salud, ningún directivo, Ustedes no nadie. ingresaron, nada. No. Solamente la policía que estaba afuera nos dijo que si queremos podemos entrar entre 6 a hablar ahí con los del gabinete y que la ministra estaba por el saco. Y no nos recibieron, o sea, ni siquiera para mentirnos y decirnos, ¿saben qué? Vamos a pagar nuestras deudas mañana. Ni siquiera para mentirnos salieron afuera. Y perdón, y con respecto, en tu caso ya está la acción judicial ganada, nos están Sí. comprando. Doctora, ¿qué hace falta para la gente que está mirando, para los padres en general? ¿Quiénes pueden recurrir a una medida judicial para poder conseguir estos medicamentos en particular? Cualquier ciudadano paraguayo puede acercarse a la Defensoría del Pueblo con los documentos legales de rigor para poder iniciar los trámites judiciales, cualquiera. ¿Y hace falta adjuntar algún certificado? Los requisitos de rigor son la receta médica con la indicación que el médico precisa para el tratamiento, la fotocopia de cédula autenticada del paciente, el historial médico del paciente cuando es una enfermedad de a larga data, Sí. porque hay enfermedades que son descubiertas se le descubrió hace 3 meses. Y luego un resumen médico, porque tenemos que tener en cuenta que estos documentos y este planteamiento lo hacemos ante un juez para que él pueda entender la gravedad y la importancia de lo que estamos solicitando ante tribunales. En muchos casos, en primera instancia, se rechazan ya estos Sí, amparos. el año 2025 tuvimos no tuvimos muchos rechazos. Para nosotros es mucho porque justamente es tan triste porque los rechazados son los pacientes que más necesitan Claro. de forma urgente. Todos son urgentes. Claro. Fueron los de epilepsia, los oncológicos que son pacientes de IPS. ¿Y qué dicen? Que El mismo argumento ilegal, Ah. que son asegurados de IPS y que el medicamento que se solicita no se encuentra dentro del listado básico del ministerio. Ahora, decían también la gente de las farmacias, las empresas farmacéuticas dicen el ministerio no nos paga. Así es. El Ministerio de Salud está adeudando a todas las empresas Claro. que le proveen medicamentos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que el ministerio, en mi caso, por ejemplo, y en el caso de algunas otras madres que están con la licitación ya ganada, no soy la única que Claro. tiene positivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos dice el ministerio, ¿sabes qué? No se postuló nadie para comprarte el medicamento. Y no, ¿quién se va a postular si no se le paga? ¿Y el proceso cómo es? Una vez que sale, que se decide comprar, digamos, el ministerio tiene que... Sale la sentencia Sí. definitiva, queda firme. Sí. Eso va a la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud. Luego ellos trasladan toda la documentación a la Dirección de Compras Menores, en donde se realizan los llamados a través de las licitaciones no reguladas. Es Es como de urgencia, digamos. es algo nuevo. Sumario. Sí, algo sumario, que en 3-4 días debe de presentarse los oferentes. Luego se realiza la apertura de sobres
y ya está. ¿Hay casos donde se compraron los medicamentos? No, hay muchísimos casos que se Que sí se compraron los compraron. medicamentos. De epilepsia. De epilepsia, eso quiero recalcar. Todos estos medicamentos sí, son muy caros, sí. Es una erogación grande, pero la calidad de vida de esos niños Totalmente. que hoy recibieron su medicamento, que hoy que ya están con ya se le implantó el dispositivo, volvieron a vivir. O Claro. sea, es una inversión que vale la pena. Totalmente. Queremos también agradecerle a la doctora Cintia Florentín que nos acompaña vía Zoom. Doctora, a mí se me quedó nada más, me quedé pensando, ¿hay posibilidad o esto podría ingresar también como un pedido a través del FONARES, del fondo, de este fondo especial que se tiene para ciertas enfermedades? De hecho que tenemos una paciente que tramitó por FONARES y hasta hoy en día eso no salió. Y el pedido la señora lo metió en mayo, más o menos. La señora hace poco se comunicó conmigo pidiéndome tratamientos alternativos paliativos porque su hija no para de tener crisis. O sea, tampoco no es... No es la vía, la solución. No es tampoco. Acá lo que nos limita es la falta de recursos que necesita el ministerio para poder un fondo económico, un fondo financiero exclusivo para los pacientes con epilepsia. Pero hay ley, doctora, perdón. Lo que yo quiero nomás también dejar bien en claro, y haciendo más alusión a lo que decía la doctora Lucía, es que no sabe el ministerio cuánto se ahorra en fármaco, hablando términos fármaco-económicos, no saben, el ministerio no llega a dilucidar cuánto ellos se podrían ahorrar en ingreso de estos pacientes a internaciones, uso de medicamentos, uso de personal de blanco, ingresos a terapia intensiva una vez que tienen su tratamiento ya instalado. Totalmente. Estos chicos que fueron implantados y fueron pacientes que ingresaron a cirugía de epilepsia, estos pacientes ya no pisan más la urgencia. Sí. No pisan más la urgencia de los hospitales. Doctora, sí, perdón, para terminar, no, porque se nos acaba el tiempo y muchísimas gracias. Acá hay una ley, ¿verdad?, de epilepsia. ¿Esa ley no contempla este tipo de situaciones de compras? No contempla. En realidad es la ley de la guía de atención integral. No hay una ley de epilepsia. Claro. Ya. Ok. Gracias, doctora. Gracias, muy amable por su tiempo, doctora. No, por favor, a ustedes a las órdenes. A ustedes. Gracias, abogada, también. Gracias por venir a contar tu caso, el caso también, lastimosamente, de Eduardito, ¿verdad? Sí, yo lo que quería dejar así bien presente es que no queremos otro Eduardito en el país, en la parte de epilepsia, y que por favor el Ministerio de Salud pueda tomar en serio el caso, porque realmente son niños que necesitan acceder al tratamiento para llevar una vida relativamente normal. Bueno, gracias. Gracias, Bárbara, muy amable. Muchas gracias. Doctora, muy gracias. amables. Tenemos que hacer una pausa más. La última, ya volvemos.